Bienvenidos a un nuevo programa de Bodegas con la Bruja Viri, aquí en esta emisora de Welcome Televisión que ofrece unos programas diferentes. Hoy vamos a conocer una bodega tan especial que está basada en tres pilares principales, que son el vino, el arte y la historia. Y esto es porque, a ver, ¿os imagináis ir paseando entre viñas y ir divisando colosales esculturas que forman parte de una de las más importantes colecciones privadas de arte contemporáneo? Y si además os digo que estamos situados entre los históricos edificios del señorío de Otazu, donde existían viñedos desde el siglo XII. Y de esa historia, pues de esa época, pues vemos por ejemplo su antiguo palomar, las caballerizas, la iglesia de San Esteban, y también cuenta con un maravilloso palacio del siglo XVI. Y si además os cuento que por sus excepcionales características que la diferencian de su entorno, por su particular microclima, por su exclusiva elaboración, puede presumir de ser una de las poquísimas bodegas en España que cuenta con su propia denominación de origen y por lo tanto pues puede elaborar vinos de pago, que es la más alta calificación de un vino en la legislación española. Pues de todo esto y de mucho más hablaremos con los creadores y responsables de Bodegas Otazu, la bodega navarra que entrelaza el vino con el arte y la historia. Y por supuesto con un paisaje natural sensacional a orillas del río Alga. No os lo perdáis, que arrancamos. Pues la historia de un indiano o un navarro que marchó al Nuevo Mundo a trabajar y a buscar fortuna y que regresó a su tierra años después, ha creado una de las bodegas más excepcionales de nuestro país, porque pues ese apego a sus raíces le hizo enamorarse y adquirir pues, un antiguo señorío navarro del siglo XII, que es el señorío de Otazu, donde se elaboraba vino para reyes y nobles pues, desde sus inicios. Un señorío que estaba bastante deteriorado y que restauró, después de conocer a fondo su historia y su tradición vitícola, decidió que esa larga historia del vino en este lugar tenía que volver a resplandecer en estas tierras, y para ello pues comenzó a plantar viñedo en el año 1990. Una historia que con el paso de los años y mucha dedicación ha convertido a la bodega Otazu en una de las bodegas más reconocidas de nuestro país, que cuenta actualmente pues, con 300 hectáreas de terreno, que creo que son aproximadamente unas 90 hectáreas de viñedo, y además, pues como decía, tiene el privilegio de tener su propia denominación de origen, una exclusividad que tienen muy poquitas bodegas españolas. Actualmente creo que son 27 las bodegas de pago, porque las características que tienen que cumplir son muy rigurosas. Por ejemplo, tienen que tener unas cualidades muy diferenciadas con respecto a su entorno, tienen que tener un microclima especial, unas normativas muy exigentes en su elaboración, y por todo esto y muchas más características que tienen que cumplir, pueden elaborar vino de pago, que es, pues, como decía antes, la más alta calificación de un vino en nuestro país. Pero además, si hay algo que sorprende en este lugar, es la sensacional vinculación que realiza entre el vino y el arte y además y la historia. Y yo añadiría también con la naturaleza, porque crea, digamos que una experiencia estética maravillosa. Y os voy a intentar describir cómo es este pequeño paraíso del vino, entre viñas, entre obras de arte y entre edificios históricos. A ver, imaginaos, nos situamos en el señorío navarro de Otazu, que comenzó su historia en el siglo XII, y hoy en día, si paseamos por sus viñas, pues nos veremos entre las sierras del Perdón y la sierra de Sarbil, y rodeados de un maravilloso paisaje que crea la frontera natural del río Arga, que está muy cerquita. Pues recorriendo sus viñas encontraremos temas, pues, por ejemplo, de Chardonnay, de Merlot, de Cabernet Sauvignon, de Tempranillo, Garnacha, que son las variedades, digamos, seleccionadas que mejor se han adaptado a este lugar. Pero no solamente eso, sino que observaremos pues, sus históricos edificios del señorío de Otazu, que han sido reconstruidos siguiendo su arquitectura original. Por ejemplo, pues, un magnífico palomar del siglo XII junto a una gigantesca escultura de Mascaró, o las antiguas caballerizas cercanas a un colosal reloj que parece que emerge del suelo y que representa el tiempo, pues así sin prisa, a la hora de elaborar el vino. Pues también veremos su palacio renacentista, que creo que es del siglo XVI y está presidido por la Dama de Otazu, que es una obra creo que es de la artista Balmés, un palacio al que, pues para su restauración, se retiró piedra a piedra su estructura y se volvió a construir exactamente igual que en sus inicios. Podemos visitar su coqueta histórica iglesia de San Esteban, también del siglo XII, que además está consagrada. Y si nos dirigimos a su bodega de elaboración, pues veremos un tipo chateau de mediados del siglo XIX, donde lo primero que encontramos es un museo del vino, que cuenta con antiguos instrumentos o aperos refiloséricos que se utilizaban en este señorío para el cuidado de la viña, y esta edificación también atesora una magnífica colección de arte de prestigiosos artistas contemporáneos. Realmente es un lujo el observar tanta belleza artística disfrutando con una copa de vino. Finalmente, pues si nos adentramos en la zona soterrada, descubriremos el colosal santuario donde envejecen sus vinos. Es un lugar que diseñó el
el arquitecto Jaime, creo que es Jaime Gaztelo, inspirándose pues, en una cripta y donde pues, nuevamente el vino y el arte se fusionan de maravilla entre 9 bóvedas. Pero para conocer mucho más de Bodegas Otazu, contamos en el programa con Guillermo Penso, que es el propietario y ideólogo de la bodega. También contamos con Enrique Basarte, que es el encargado de la enología, y Iker Andrés, que es el responsable de enoturismo. Guillermo, Enrique y Iker, bienvenidos al programa. Gracias, Viri, encantados de acompañarte. Pues un placer. A ver, Guillermo, vuestra historia comienza volviendo a los orígenes porque tu padre, según me comentaste, pues tuvo que emigrar y años más tarde pues regresó a su tierra y se enamoró de un paisaje y bueno, y de un antiguo señorío que estaba bastante derruido y donde se elaboraba vino pues desde sus inicios. Cuéntanos esa historia familiar que pues con el paso de los tiempos y de los años ha dado origen a Bodegas Otazu. Sí, bueno, efectivamente, mi papá es de Pamplona. O sea, yo creo que Pamplona es una de esas tierras donde todo el mundo está muy arraigado a ella, los que nacen allá. Y después bueno, muchos años viviendo en Venezuela, Otazu, o sea, la familia de mi padre antiguamente en Aoiz, que es ahí mismo del Valle de Pamplona, habían hecho vino. O sea, el vino era algo que él había nacido viendo y disfrutando. O sea, Pamplona también fue una zona importantísima de viñedos en finales del siglo XIX. O sea, hasta que llega la filoxera navarra en 1890 y algo, Pamplona era una zona vinícola importantísima. O sea, no solo por el volumen, sino por la calidad de los vinos. Y esa tradición, de alguna manera, después de la filoxera se pierde por temas climáticos, por facilidades, y Pamplona se quedó sin viñedo. O sea, entonces esos viñedos que mi padre había visto de pequeño ya no existían, y en los años 80, eh, en un intento también de reregarse, de regresar a su tierra, de conectarse de alguna manera, coincidieron varias cosas. O sea, por un lado, de Otazu había una oportunidad. O sea, es una finca que desde el siglo XII se dedicó a hacer vino, pero los viñedos se terminan arrancando en 1960 y pico, o sea, arrancar las últimas viñas, y se dedicaba a cultivos de temporada, bueno, y hubo un cambio de propietarios, entonces había cierta oportunidad de entrar ahí, y así es un poco como aterrizamos de nuevo en el 89, con una idea muy ambiciosa de mi padre de recomenzar un proyecto que estuvo casi 60 años parado. Y además, Guillermo, tú cuando llegas a ese Valle de Otazu, te traes contigo una de tus mayores pasiones, que es, además, es el arte. Y por eso, pues paseando por Otazu, como he dicho antes, pues podemos observar colosales obras de arte de renombrados artistas contemporáneos. Y además creo que tenéis la Fundación Otazu, donde realizáis distintas exposiciones temporales en la bodega. Me gustaría que nos contases cómo comenzaste a crear esa magnífica colección, de dónde te viene esa pasión y por qué decidiste que, bueno, que el vino y el arte forman una magnífica armonía. Gracias, Viri. Sí, o sea, yo creo que hay varias cosas. El primer tema es que al final, claro, los proyectos familiares siempre terminan estando impregnados por la familia. O sea, los proyectos familiares, quieras o no, y dependiendo de cómo quieras enfocarlo, puedes meter más pasiones familiares o menos pasiones familiares. Entonces, Otazu, de alguna manera, siendo un espacio tan grande, o sea, permitía integrar muchas cosas que a nosotros nos interesan. O sea, el arte es una de ellas. O sea, mi familia, yo crecí con arte. O sea, era una cosa que había en la casa, yendo a exposiciones de pequeños. Entonces, esa pasión por el arte viene un poco de la cuna. O sea, de alguna manera siempre se ha visto. Y claro, una propiedad, no sé cuántos metros cuadrados construidos tendremos, pero es un espacio suficientemente amplio para que puedas hacer cosas que en tu casa no puedes hacer. O sea, en tu casa tienes las paredes que tiene y caben los cuadros que caben, y generalmente es bastante limitado. Mientras que un espacio más grande te permite, bueno, o sea, ya plantearte un proyecto más serio, hacer una colección más estructurada, ir rotando, almacenar, etcétera, etcétera. Entonces, el arte se integra en un primer lugar porque viene de la familia. O sea, es una pasión y es un sitio perfecto que entendimos que servía. En un segundo lugar, siempre entendimos que el vino es un producto cultural. O sea, el vino es un reflejo de los tiempos. O sea, es un producto de cultura. O sea, el vino que se hace hoy en día, el vino que hace Enrique hoy en día, es radicalmente diferente al vino que se hacía en los años 70, o en los años Claro. 40, o en 1900. Entonces, de alguna manera, ese espejo y esa vinculación del vino con la cultura es una cosa que nos interesa muchísimo y que tiene un paralelismo directo con el arte. O sea, el arte contemporáneo es un arte que refleja el espíritu de sus tiempos. Entonces, nuestra colección es de arte contemporáneo. O sea, sí es verdad que habrá alguna piecita histórica, lo que sea, pero básicamente es un arte que refleja lo que está pasando hoy en día, igualito que el vino. Entonces, son caminos que van en paralelo y que se complementan. Eh, en tercer lugar, una cosa que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo, y yo desde muy pequeño, es que también hay mucho paralelismo entre el coleccionismo. O sea, la gente que colecciona arte suele tener cierta afición a los vinos, y los coleccionistas de vinos suelen tener cierta afición al arte. Entonces, claro, si tú estás haciendo algo para crear placer, para que la gente disfrute, para que la gente tenga una ocasión para celebrar,
Entonces, si le das dos elementos, aporta mucho más que uno. Entonces, de alguna manera el arte, o sea, viene de una forma como muy natural, muy orgánica, pero también con mucho sentido y mucha coherencia con el proyecto que queremos hacer. Pues ahora vamos a hablar de uno de los principales pilares de Otazu, que es el vino. Y aquí tenemos varias de vuestras elaboraciones, entre ellas dos de vuestros vinos de pago. Pero antes de hablar de ellos, a ver, Enrique, me gustaría que nos contases, cuando vemos en una etiqueta vino de pago, ¿qué nos está indicando ese reconocimiento y qué cualidades o qué características tiene que cumplir? Bueno, cuando estamos hablando de un vino de pago, estamos haciendo un reflejo a un paisaje, una fotografía, a una zona muy determinada en la que, tanto por su climatología, y por sus suelos y por su paisaje, pues en sí, pues tiene unas características y es natamente genuino que se diferencia de todo el resto. Entonces, de ahí surge la noción de pago. Es algo, es un paisaje que es diferente a todo lo que tiene alrededor, por lo que sus vinos van a ser completamente reflejo del paisaje y reflejo de esa genuinidad, ¿no? Pues ahora vamos a descubrir vuestros vinos de pago y tenemos este pago de Otazu, blanco de Chardonnay y pago de Otazu tinto, que si no recuerdo mal está elaborado con Cabernet Sauvignon y creo recordar que Merlot. Enrique, ¿qué nos puedes contar de estos dos vinos de pago? Bueno, tanto el pago Chardonnay como el pago tinto, pues reflejan claramente lo que es lo que es el pago en sí, lo que es la filosofía de esta tierra, la climatología, todo lo que hay que poner en contexto. Perdona un momentito, Enrique, solamente un segundito nada más. Es porque Guillermo se tiene que ir, tiene que coger un avión, entonces era para despedirle. Muchas gracias, Guillermo. Ya veis que se ha tenido que desconectar, pero simplemente hay que agradecerle que haya estado. Y perdona, seguimos, Enrique, perdona. Lo primero que hay que, para describir estos vinos, lo primero que hay que describir es su paisaje. Otazu se encuentra entre dos sierras importantes, como la Sierra del Perdón y la Sierra de Sarbil, con toda que es un cortado completamente calizo, que da la genuinidad de estos suelos. Y también hay que decir que estamos al lado de Pamplona, tenemos una latitud completamente norteña. Y claro, entre estas dos sierras nos quedamos expuestos a la cara, en la cara norte, y expuestos a lo que son los Pirineos y a lo que son toda la influencia de Pico. Entonces, lo que podemos decir es que esta genuinidad, tanto en clima como en suelos, pues da unos vinos con mucha vivacidad, tanto en Chardonnay como en Cabernet y en Merlot. Son muy genuinos y muy reflejo de lo que es la variedad en sí, en su máxima pureza, porque estamos en una localización muy fresca, y tanto en el Chardonnay, que tiene toda su frescura y todo su componente mineral, como el Merlot y la Cabernet, que tienen unas maduraciones muy lentas y se dan unas circunstancias fenomenales para que sean magníficos. Pues ahora, bueno, en Otazu siempre el arte y el vino van de la mano, porque como podéis ver, pues todas las etiquetas están relacionadas con el arte. Y hablando de ir de la mano, aquí tenemos vuestro vino Altar, del que ahora hablaremos. Pero si os fijáis, su etiqueta es una huella de una mano y estas etiquetas son únicas en cada botella. A ver, Iker, aparte de ser responsable de enoturismo, es muy aficionado y un estudioso del arte. A ver, Iker, háblanos de la etiqueta del vino Altar y el por qué es única y además qué representa. ¿Iker? Hola, Viri, encantado. Sí. Lo primero, decir una cosa, que realmente eso que estáis viendo, esa mano que estáis viendo, no es una etiqueta, es una huella real de una mano. Esto tiene su origen en una performance que hicimos en Otazu. Habéis hablado mucho de esa relación con el arte. Hicimos con el artista Héctor Zamora, hizo una performance y le pedimos que diseñase la etiqueta de uno de nuestros vinos de la gama Artist Series, ¿no? Entonces él, en lugar de diseñar una etiqueta, lo que hizo fue con la arcilla que había utilizado para la performance, agarró una de las botellas y dejó impregnada su mano. Hicimos una edición especial, 900 botellas, y cuando ya aquella edición se terminó,
nos dimos cuenta de lo especial que era la etiqueta y la hemos reproducido en este vino, en Altar, que es uno de nuestros vinos ya de una calidad muy interesante. Entonces, lo que hemos hecho es, para cada una de esas botellas, es personal de la bodega, trabajadores de la bodega, que utilizando el barro obtenido de nuestros propios viñedos, se van manchando la mano y van agarrando cada una de las 2.000, 3.000, según añadas, botellas que estamos haciendo. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que cada botella sea una pieza única, porque algunas tienen una mano más grande, más pequeña, más abierta, más cerrada, y una pena que los espectadores no puedan tocarlo. Tú sí que puedes, que realmente es eso, es la impregnación de barro, ¿no? De alguna forma es esa mano que trabaja la tierra para darnos las uvas, es la misma que está brindándonos, que está ofreciéndonos la botella. No, es una auténtica maravilla, además súper original. Pues después de conocer su arte, vamos a conocer lo que atesora este altar. A ver, Enrique, ¿qué nos puedes contar de vuestro vino altar? Porque ya el envoltorio, bueno, apunta maneras. Dinos, háblanos de él. Pues bueno, Altar, la verdad es que es un vino que lo primero que hay que agradecer es a la familia que esta pasión que tiene por el arte y por el unir lo que es la viticultura, la cultura del vino con lo que es el arte contemporáneo, pues lo representa yendo más allá y teniendo pues estas botellas en la cava durante más de 10 años. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que en sí vamos a tener pues, la máxima expresión de un Cabernet Sauvignon que procede de unos suelos de nuestra finca absolutamente maravillosos y con una componente calcárea y con que le da una lenta maduración y la verdad es que es como tener la leyenda del tiempo en una copa, ¿no? No, es una maravilla. Pues ahora por último contamos con vuestro vino Una hectárea, una historia de Chardonnay, que si os fijáis, bueno, pues nuevamente en la etiqueta es una imagen, además esta vez boca abajo. A ver, Iker, explícanos esta etiqueta porque como pude ver en mi visita, pues dentro de vuestro museo tenéis una exposición de fotografías en las que varias de las imágenes están boca abajo. ¿Qué nos quiere decir el autor con esto? Vale, esto forma parte de una serie de vinos que vamos a ir sacando. De momento hemos completado 2. Es un proyecto que se llama Una hectárea, una historia. Y es un vino que lo que va a hacer es reflejar esa vinculación entre la historia de Otazu. Siempre hay un personaje que es importante para la historia de Otazu, vinculado en la etiqueta, retratado en la etiqueta. También en esa etiqueta aparece un paisaje, que en general, algunos, casi todos, es el viñedo en el que se ha cultivado la uva. Y las fotos son obra de Jordi Bernadó, es uno de los fotógrafos más prestigiosos ahora mismo en España. Y se trata de una serie de vinos de parcela. Vinos que cultivamos únicamente en una hectárea, especialmente seleccionada para esa variedad, pero que nos va a dar la expresión tanto de la uva, de esa variedad, porque no la mezclamos con otras variedades, y del suelo en el que ha crecido. Igual aquí me estoy metiendo en el terreno de Enrique, pero perdona que me emociono al contarlo. Pero sí, lo que estamos viendo en esta etiqueta al final es una edición limitada de fotografías de Jordi Bernadó en la que se representa esa historia de Otazu y esas tierras. Ajá. Pues una vez conocido el arte por fuera, vamos a conocer el arte que encierra dentro de la botella Una hectárea, una historia. A ver, Enrique, ¿qué hectárea y qué historia atesora este vino? Hombre, pues es una auténtica maravilla el poder explicaros que para nosotros una hectárea, una historia es parte de nuestro saber hacer y de nuestra pasión por la excelencia y llevar ese estudio máximo durante estos 40 años de lo que es nuestros suelos y nuestra enología, pues llevarla a una botella. ¿Por qué? Pues porque nos dimos cuenta que había una pequeña hectárea en nuestros viñedos con un cortado con una piedra muy caliza y donde estaba situado un viñedo de Chardonnay magnífico y dijimos, bueno, pues nos fuimos dando cuenta que el vino que procedía de esta parcela pues era con una pureza absoluta, ¿no? Luego se elabora en huevos de hormigón y cada año pues es una expresión purísima del Chardonnay.
Por cierto, me estaba acordando porque vosotros, bueno, estando en un lugar tan histórico, no solo arquitectónico, sino también vinícola, lleváis a cabo un proceso de recuperación de variedades que estuvieron en estas tierras pues hace siglos, como creo la uva, quiero recordar que se llama Oneca, si no ahora me corriges, Enrique. ¿Qué nos puedes contar de esa recuperación de variedades que lleváis a cabo de esa uva Oneca y cómo o cuándo comenzaréis a elaborar vino con ellas? Bueno, en el 17 surgió la idea de hacer un estudio de arraigo de todas las variedades que podía haber en la zona, dentro de del Valle de Pamplona, de la cuenca de Pamplona. Esto nos llevó junto a la Universidad Pública de Navarra y a la Estación de Viticultura de Navarra, pues hacer un proyecto maravilloso de colaboración que dio de por sí más de 40 variedades, de las cuales pues sus máximos exponentes, sí que hay muchas más, pero sus máximos exponentes en variedades blancas la Oneca y la Musa, y en variedades tintas pues la Verués. Son variedades, por ejemplo la Verués, que dentro de todos los estudios de variedades que se han hecho en Europa, pues solamente se ha encontrado en Navarra. Luego esto está todo completamente certificado, porque ya que podemos compararnos en las dos grandes bibliotecas que hay de variedades en España, como son la de Madrid y la de Jerez, y todo certificado por estudios genéticos, pues que esta variedad solo se ha encontrado en Navarra, ¿no? Es algo fantástico. Tenemos un viñedo experimental por un lado de prácticamente 1 hectárea y de Verués, y este año hemos obtenido la primera microvinificación, ya que las anteriores eran microvinificaciones. Este año ya es una realidad, tenemos cerca de 200 botellas y es una auténtica realidad. Y lo mismo para la variedad de Oneca y Musa, blancas, que son muy, muy auténticas y muy genuinas de aquí, de Navarra. Pues muy interesante. Pues ahora, después de conocer pues parte de lo que atesora la bodega Otazu, uno de los platos fuertes es el enoturismo, porque es toda una vivencia pues el visitar este lugar y disfrutar de esa naturaleza, pues unida, como os decía antes, con el vino, el arte y la historia. Y que tú, que eres el responsable de enoturismo y ya nos has demostrado y me demostraste que eres capaz de explicar a fondo cada una de las obras que allí se encuentran, además que son muchísimas y doy fe de ello, háblanos de las experiencias que podemos disfrutar en la bodega. Joder, aquí me lo pones muy difícil, porque te puedo contar un montón de cosas, pero yo de verdad lo que quiero es que vengáis y lo veáis, porque no hay nada que yo pueda decir que llegue a estar a la altura de lo que es realmente estar aquí inmerso en este paisaje, en esta colección de arte, tanto dentro de los edificios como el arte que tenemos expuesto en el exterior. Entonces, ¿qué experiencias tenemos? Pues empezamos por lo básico, ¿no? Venir, visitar la bodega y probar los vinos. Es una visita, ¿cierto?, que hay que dedicarle toda la mañana. Tenemos tantas cosas que contar que si quieres enterarte de todo, yo necesito por lo menos 2 horas y media, 3 horas para pasear por el entorno. Doy fe que se necesita por todo lo que hay allí. Y por supuesto catar nuestros vinos, ¿no? Eso sería pues la puerta de entrada a conocer las experiencias de Otazu. Pero tenemos otras muchas experiencias. Hay algunas que están funcionando muy bien últimamente, con grupos que vienen a jugar, a ser enólogos, que les damos las diferentes variedades de uva, el Cabernet, el Tempranillo, el Merlot, y van jugando a hacer ensamblajes, van mezclando, van intentando encontrar su vino perfecto, y además luego con eso organizamos una competición entre diferentes grupos, cada uno vota cuál es el vino que les gusta más, y eso está funcionando muy bien y la gente se divierte muchísimo. Y una de las últimas que hemos añadido es una que se llama el sonido del vino, que es una cata con los ojos tapados por un antifaz y escuchando una melodía mientras degustas uno de nuestros vinos. Qué bueno. Me parece maravilloso. Por cierto, me estaba acordando de uno de los espacios que más me fascina de vuestra bodega, y es la vanguardista cripta donde envejecen vuestros vinos, y que, como he dicho antes, pues cuenta con 9 bóvedas, donde además pues una menina plateada,
creo que es del artista Manolo Valdés, es el que nos da la bienvenida, Ajá. como tú has dicho. Y te transporta, la verdad, es que a un lugar muy, muy excepcional. Iker, háblanos de este lugar que os animo a visitar, porque de verdad que es auténtica maravilla. Háblanos un poquito de vuestra cripta donde envejecen los vinos. Pues esa sala de barricas o la cripta donde envejecen los vinos, como dices, es una bodega subterránea, está construida, son 3.600 metros cuadrados construidos bajo tierra, debajo de un jardín, y para construirla, como antes has mencionado a Jaime Gaztelu, que fue el arquitecto que la diseñó, para construirla se utilizó un encofrado, ¿no? Una técnica de encofrado. Entonces primero se construyeron esas 9 bóvedas en madera, sobre la madera se puso cemento, y cuando se secó el cemento quitaron la madera. Entonces el resultado es que todas las vetas de la madera se han quedado grabadas en el cemento, ¿no? Entonces da la sensación casi como de estar en una barrica descomunal, ¿no? Te une al vino, te acerca mucho al vino que está en esa misma sala envejeciendo dentro de la barrica. Y además es una sala que está tan protegida, ¿no? Tan enterrada, al final no deja de ser como una cueva artificial, está tan protegida que crea de forma natural las condiciones perfectas de temperatura y de humedad para que el vino se desarrolle y haga su paso por barrica de la manera más noble posible. Fantástico. Pues de verdad que yo seguiría preguntándoos a todos muchas más cosas porque tengo un montón de curiosidades más, pero el tiempo se ha agotado y tenemos que finalizar. Y como siempre armonizamos el vino con la música como despedida. A ver, no sé cualquiera de los dos que me quiera decir, si tuvieses que armonizar vuestros vinos con la música o con una canción, ¿con qué pieza musical lo armonizaríais? Y contarnos el porqué. Pues mira, lo armonizaríamos con una pieza musical que probablemente nadie ha escuchado, excepto los que han podido venir a Otazu, porque es precisamente la pieza que utilizamos para esa experiencia que os he contado del sonido del vino. Y ahora pues voy a entrar un poco más en detalle de dónde viene esa pieza, ¿no? Nosotros hace un par de años, hace un tiempo, contactamos con un compositor musical y lo que hicimos fue enviarle botellas de nuestros vinos para que él compusiese una melodía exclusivamente para catar ese vino. Y la experiencia que ofrecemos del sonido del vino es con esa melodía, como decía, tapas los ojos con un antifaz, pones unos auriculares de cancelación de ruido y te damos una copa del vino tinto, del pago tinto, en la mano para que, a medida que estás escuchando esa melodía, vas probando. Y cada vez que notas un cambio en esa melodía, vas a darte cuenta que lo que estás percibiendo en la copa también está cambiando. Entonces es un juego casi de sinestesias en la que la música se ha hecho para el vino. Entonces qué mejor que armonía de una canción o de una pieza musical con un vino que precisamente una que se ha hecho para ese vino que estás catando. Pues perfecto, pues escuchando la armonía que se ha hecho especialmente para estos vinos de Otazu y bueno, pues nos despedimos. Guillermo se ha tenido que ir corriendo porque se tenía que ir de viaje, pero un placer teneros. Enrique, Iker, ha sido de verdad un placer contar con vosotros en el programa. Muchas gracias por traernos estas obras de arte embotelladas y llevarnos a través de las ondas pues, a vuestro pequeño paraíso del vino en Navarra, que sepáis ustedes que aquí tenéis vuestra casa para cuando queráis volver. Muchas gracias, Elvira, ha sido un placer. Muchas gracias. Pues nos despedimos, pero ya sabéis que volvemos el próximo martes para descubrir algún lugar interesante donde el vino sea el protagonista. Y esta vez me despido con una frase que me recordó Guillermo y que me encantó. Y es que el vino es la única obra de arte que se puede beber. Por eso os deseo una buena semana y una magnífica obra de arte de la que se pueden beber, compartida con estupenda compañía. Y sobre todo, ya sabéis que seáis felices.